Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcia Menacho, este es el curso de Economía, esta es la TEA número 6. Soy en la sección Y22A con el profesor Rafael Celis. Bien, en esta oportunidad voy a hablar acerca de las políticas económicas. A ver, ¿qué son las políticas económicas? Es el conjunto de directrices del Estado. Bueno, ¿para qué sirve? Es para regular y orientar el proceso económico de un país. Como hablamos en la clase anterior, hablamos del ciclo económico, está muy relacionado con este tema. Bueno, ¿qué busca? ¿Qué es lo que busca las políticas, qué es la política económica? Crear las condiciones adecuadas y el marco global para el desenvolvimiento de la política social, sectorial y regional. Se divide en dos, tenemos a la política fiscal y a la política monetaria, que también son conocidas como las políticas de demanda agregada. En esta clase, los objetivos en realidad son 5, pero analizamos solo 3, que es el crecimiento económico sostenido, el nivel estable de precios, el pleno empleo, y bueno, las otras 2 las voy a mencionar, pero no las estudiamos en este curso, que es la distribución equitativa de ingresos y el balance externo. Entonces, son 5 objetivos, pero en este curso solo tocamos 3. Los 3 primeros que mencioné. Bueno, los objetivos de la política económica, este es el cuadrito que vimos en la clase anterior del ciclo económico. Tenemos el pico, tenemos la etapa de recesión y tenemos la etapa de recuperación. Las políticas buscan atenuar el sobrecalentamiento de la economía. La política lo que busca es controlar de cierta forma si sube o si baja la economía o si se enfría. Y luego las políticas buscan atenuar la recesión y los efectos del desempleo. Si obviamente tenemos una sociedad desempleada, el consumo de productos o bienes será mínimo o cero, porque la gente no tiene poder adquisitivo para poder adquirir los servicios o productos que desee. Tenemos la política expansivas, buscan expandir la economía, aumentar el PBI real, incrementando la demanda agregada. En este caso, la demanda agregada es lo que mencioné anteriormente, que son las políticas, tanto la política fiscal y la política económica. Bien, luego tenemos la política contractiva o antiinflacionarias. Esta busca controlar la inflación contrayendo la demanda agregada. El PBI real la tenemos en la parte X, y en la parte Y tenemos a los precios. Tenemos a la demanda agregada 1 aquí y demanda agregada 2. Claramente disminuye, baja. Luego, como subtema, tenemos a la política fiscal, que están dentro de las políticas económicas. La política fiscal son acciones para modificar los parámetros de los ingresos, gastos y el financiamiento. Del mismo modo, pretenden influenciar en la demanda agregada. Eso quiere decir que en ambas políticas. Para este tipo de política tenemos a una entidad regulatoria que es el Ministerio de Economía y Finanzas, conocido como el MEF. Además de la política fiscal, está encargado de planear, dirigir y controlar asuntos que estén relacionados al presupuesto, la tesorería, el endeudamiento, la contabilidad, la inversión pública, la política económica y social de nuestro país. Es el Ministerio de Economía y Finanzas la entidad encargada de regular y controlar todos estos temas. Los instrumentos de la política fiscal. El gasto público. Lo conocemos como G. El gasto del sector público es empleado para el cumplimiento de sus funciones influir en los niveles de consumo, la inversión y el desempleo. Tenemos a los impuestos, que son los tributos que el gobierno nos impone pagar a personas, ya sean personas naturales o personas jurídicas, a la SUNAT, que es la Superintendencia Nacional
de administración tributaria. Y bueno, como lo mencionamos en la clase anterior, teníamos dos tipos de impuestos, que eran los directos y los indirectos. Los directos se graban directamente la riqueza o propiedad o renta. Lo que nos cobran la quinta categoría, los impuestos de nuestra casa, el impuesto predial, entre otros. Y tenemos los indirectos, que se graban al consumo de bienes y productos y servicios. Tal como, por ejemplo, si tú te vas a comprar una chompa a Ripley, a Saga o cualquier tienda por departamento, te cobran un porcentaje. Actualmente nuestro impuesto, el IGB, es del 18%. ¿Sí? Luego tenemos tipos de política fiscal. Tenemos política fiscal expansiva y política fiscal contractiva. En este caso, esta política expansiva busca reactivar la economía. En caso nuestra economía se encuentre estancada o enfriada, esta política expansiva busca reactivarla. Y en la contractiva busca controlar la inflación, que se genera por incrementos a ritmos acelerados. Mucho de lo que pasó en la época de Alan, constantemente los precios iban subiendo y el dinero nunca era suficiente, o como lo que ocurre actualmente en Venezuela, de la demanda agregada. Luego tenemos la política fiscal expansiva. Eso quiere decir, en esta política los gastos públicos suben y los impuestos bajan. Sin embargo, hay un tema. Una política fiscal expansiva que eleva el gasto público con reducción de impuestos llevará con mayor facilidad al déficit fiscal y por ende a la inflación. Esta política no cuida de que al final esto no termine en una inflación, ¿no? Y vernos perjudicados. Por el contrario, en la política fiscal contractiva, el gasto público disminuye y los impuestos aumentan. Una carga alta de impuestos tenderá a reducir la actividad económica. Claro, si nos cobran más, los impuestos aumentan, la gente tampoco quiere consumir. Si una chompa te costaba 50 soles y pagabas de impuesto, no sé, 12, 15 soles aproximadamente, y no sé, de pronto dicen el IGB se va a cobrar 30%. Tú dices, oye, va a subir demasiado, entonces ya probablemente no lo vas a querer consumir. Disminuyendo los incentivos de la inversión. Ya, nadie va a querer invertir en ello. Luego tenemos, política fiscal, tenemos la expansiva y la contractiva, como lo mencioné anteriormente. Son los dos tipos que existen. Y, por ejemplo, en la expansiva tenemos el objetivo, reactivar la economía, el incentivo a la inversión y al consumismo y el pleno empleo. Los instrumentos, reducción de tasas impositivas e incremento del gasto público, como lo mencioné. Consecuencias posibles, va a generar una inflación que obviamente va a impactar a todo el país y también a otros países, porque también afecta, pero tenemos deuda externa, tenemos inversionistas, tenemos gente que importa, exporta de nuestro país y exporta de nuestro país, y el incremento de la deuda pública. Luego tenemos la reducción, en la contractiva el objetivo es la reducción del déficit fiscal y establecer precios. El instrumento es incrementar las tasas impositivas y disminuir el gasto público. Y bueno, como una consecuencia posible es desincentivar la inversión, el consumismo, y la recesión económica y también el desempleo. Es probable que al tener un incremento de tasas impositivas, los inversionistas no van a querer seguir generando productos, los fabricantes, y por ende ya no van a contratar más personas. Por ende tendríamos mayor tasa de desempleo en el país. Bien, y para terminar, hablamos de la segunda política, que en este caso es la monetaria. La política monetaria es la parte política económica que usa el dinero para controlar y mantener la estabilidad monetaria de una economía, en este caso nuestra sociedad del Perú.
Los principales objetivos de esta política monetaria son la estabilidad monetaria, el crecimiento económico sostenido y el logro pleno del empleo. Mientras más empleo, más consumismo, más movimiento de la economía habrá. Los instrumentos de esta política es la tasa de interés de referencia, operación de mercado abierto y la tasa de encaje. Bien, en esta oportunidad también tenemos a la política monetaria expansiva, que esto quiere decir que la tasa de interés referencial disminuye, la tasa de encaje disminuye y la masa monetaria en OMA sube, aumenta. Esa es la expansiva. Y luego tenemos la política monetaria contractiva. En esta oportunidad la tasa de interés de referencia aumenta, la tasa de encaje también aumenta y en este caso la masa monetaria disminuye. La política monetaria, al igual que la política fiscal, tiene dos tipos, que es expansiva o contractiva. Los objetivos de la expansiva es reactivar la economía, no permitir que ésta se estanque o se enfríe. Los incentivos de inversión, consumo, el pleno empleo. Y como instrumentos tiene reducción del encaje bancario, reducción de la tasa de referencia, incremento de la masa monetaria. Y estas acciones nos pueden llevar a las siguientes consecuencias: generar una inflación inaceptable en el caso de la expansiva, o la hiperinflación, que como lo mencioné anteriormente ya la vivimos y actualmente los argentinos también están sufriendo este tema. Como hemos mencionado muchas veces en clase, el profesor nos ha explicado y nos ha indicado que en la actualidad Argentina tiene una inflación aproximada del 80% y Perú se encuentra dentro de uno de los mejores países con la inflación menor a 2%, que es lo esperado por el BCR. En el caso de la contractiva tenemos el objetivo principal, en este caso es controlar el control de la inflación. Los instrumentos es incremento del encaje bancario, incremento de la tasa de referencia y la reducción de la masa monetaria. Como una consecuencia posible está el desincentivo de la inversión y consumo, la recesión económica y el desempleo. Ocurre lo mismo que dentro de la política fiscal. Bien, espero que esta explicación le haya sido de su agrado y haya sido útil para ustedes. Buenas tardes, gracias.